Bueno, como les habíamos ofrecido, estamos en el estudio de Radio Serenidad con Pablo, Shabda y otro... David. ¿Cómo? David, que han venido para hablarnos sobre lo que es el sufismo, unas danzas que van a realizar desde el miércoles al domingo para conectarse con la divinidad. Y les invito a que si tienen alguna pregunta se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro chat, que ya va a dejar de funcionar próximamente, que es de radio.serenidad@hotmail.com. Estaremos con el Skype de Radio Serenidad próximamente, pero también pueden hacerlo a través del Facebook. En tal caso, esperamos poder aclarar las ideas o lo que ustedes tengan entendido por lo que es el sufismo. La entrevista va a ser bilingüe, en español y en inglés. Tenemos a Pablo que nos va a ayudar con la traducción y esperamos que realmente lo disfruten. Well, I have to thank you for coming, thanking Pablo for having contacted me to bring you here. We are glad that you're in Ecuador so you can share your experiences and your teachings. And I would like to ask you, first of all, so people can understand what is Sufism, if you can sort of share with us what do you experience as Sufism, what it is for you, and how can it reach people that are not involved in any religious practices? Did you do the question? ¿Tú te la cuestión, la pregunta? Lo que está preguntando Goy es ¿qué es sufismo? ¿Qué es el sufismo? ¿Y qué se puede hacer para que gente que no necesariamente está conectado con corrientes espirituales o religiosas comprenda mejor lo que es esta tradición? First off, I want to give all my love and greetings to all the listeners and say how ecstatic I am to be back in Ecuador again. I hope you all realize, those of you listening in Ecuador, what a beautiful place it is and what beautiful people are here. Shabda dice que está primeramente muy agradecido de estar aquí y de estar de vuelta en Ecuador, porque este es un país que le gusta y se siente muy afortunado de estar en estos momentos en estas tierras. So, the search for wisdom is the natural birthright for humanity. La búsqueda de la sabiduría es realmente el camino correcto de la humanidad. Yeah. This has been going on from beginning of time. There's no founder for the search for wisdom, or I think you could say that another way you could say it is that the essence of the being is limitless freedom, and so because it's our potential, it's our destination, and it won't stop bothering us until we arrive at that destination. El camino en sus orígenes realmente no tiene ningún fundador, porque la motivación del ser humano es la búsqueda de esa sabiduría en el camino, y el camino en sí es el destino para llegar a encontrar esa sabiduría. So, that being said, even the root of the word Sufi, entonces esto tiene que ver inclusive con la raíz de la palabra sufismo. we don't know what its root are, but we have 5-6 guesses. No, the Greek sophos. Yeah, so no sabemos cuál es el origen de la raíz, la auténtica raíz, pero tenemos por lo menos cinco posibilidades de significado de la palabra sufismo. So in Greek, wisdom, Sophia. En griego es sabiduría por Sofía. In Arabic, purity, Safa. En árabe es pureza, que es Safa. Now, the name didn't come even till the 10th century, even though Islam began in the 7th century. In the 10th century, the mystics wore a kind of a rough wool robe, just like we would imagine St. Francis, and that wool is called suf.
El nombre no vino sino hasta el siglo X, inclusive pensando que recién en el siglo VII comienza el Islam. Y una relación, una referencia es que en esas épocas se vestían con una vestimenta de lana, ¿sí? Y a esa se les llamaba suf. Yeah. And there's one last kind of a humorous connection. When the great prophet Muhammad, and when I say great, I know in this country there's an extraordinary devotion toward Master Jesus. Y hay una relación muy importante cuando se habla del profeta Mohammed, y él reconoce que en este país hay una tradición muy grande de respeto por el gran maestro Jesús. And I feel like one of my missions in my lineage's mission is to show the real, true universality of religious ideals. Y uno de mis propósitos es enseñar que en mi linaje realmente uno de los principios religiosos más importantes que existen es la universalidad de los principios religiosos. So now if you put aside the real heart message of Jesus and now you go to the part of the church which you might call a franchise, then they want to market their franchise against this other franchise which they call Islam. But the essence of the teachings of Prophet Muhammad, same as the Master Jesus. Y si nos vamos por lo que era la esencia del mensaje de Mahoma y de lo que es el de la iglesia, que se le puede llamar como una franquicia, ¿no? Que contrarresta contra la franquicia que podría también llamarse la del Islam. El mensaje finalmente de los dos, tanto de Mohammed como de Jesús, es muy muy parecido. So where you get your information is important. De dónde consigues tu información es lo importante. So during the time when Prophet Muhammad was bringing the message he was receiving in the inner planes. Durante el tiempo que Mohammed estaba recibiendo su mensaje, él lo estaba haciendo en sus planos internos. Planos internos. Yeah, just like Master Jesus. Tal como lo hizo Jesús. He upset the ruling class. Porque él de alguna manera confrontó a la clase pudiente de esas épocas. He threatened the ruling class. Él amenazó a esa clase. He wanted an equal opportunity for all. Él quería una oportunidad igual para todos. Hard to believe, but he gave rights to women that in America we didn't have till 1920. Es impresionante pensar que en esa época él dio derechos a las mujeres que en los Estados Unidos no se los tuvo hasta los años 1920. Are you referring to Muhammad or Prophet Muhammad? Okay. Yes, yes. ¿Te estás refiriendo al profeta Mohammed? Y Shabda dice sí. So his followers had to move to another town long ways away called Medina. Entonces From Mecca to Medina. Sus seguidores tuvieron que moverse de Meca a Medina. So in Medina, when people got there, they were following their hearts and the message of love. They didn't have much money, and they would arrive at the place of prayer, which, you know, it doesn't matter you call it a church, a mosque. You know, if you really want to say where are you going to find the beloved, in the heart of your fellow human being, not in the building, but people when they arrived to Medina, they'd come to the mosque. Y entonces cuando iban a Medina, lo que estaban haciendo realmente era siguiendo a su corazón, ¿no? Y esa era la esencia de la búsqueda de estos seguidores, que contrario a pensar que estaba tal vez en una edificación, ese sentido de la verdad divina, la encontraban en su corazón. And there was an outside, there was a bench all around where they could rest themselves. Y afuera había unas bancas donde podían descansar. They were called Ain al-Sof, the people of the sofa. Y eran llamados entonces la gente del sofá. So the So Sufis we know where sofa comes from. exactly. So the Sufis are the people who relax. Entonces los sufis son las personas que se relajan. So all I'm trying to say is even the name Sufi
has a wide possibility of meanings. Entonces lo que está tratando de decir es que el nombre Sufi tiene una gran variedad de And significados so y de oportunidades. from the point of view of my lineage, my teacher's teacher, there was no founder of this Sufi lineage. It wasn't born in any place, but it arose wherever the mysticism of the heart was passed from person to person. So it's a when a heart blooms, it has the natural, beneficial, generous wish to share a method with the next generation. And so it's that passing on. Entonces en mi linaje y la de mi maestro y el maestro de mi maestro, realmente no existe un origen de dónde nace, que no sea el que se encuentra en el misticismo del corazón, ¿sí? En el mensaje del corazón. So, again, as I said, the time around Prophet Muhammad was a beautiful, extraordinary time. Y el tiempo en la época del profeta Mohammed fue un tiempo muy bonito, muy extraordinario. So, much of the people who followed Muhammad as a religion, it kind of went astray. Entonces todos aquellos que seguían a Muhammad como una religión se fue por el camino diferente. Sí, por un camino diferente. Not so different from other religions. Y no diferente de otras religiones. Who don't exactly follow the pure message of their prophet. Y no necesariamente y tan diferente como algunas otras religiones que no necesariamente siguen el mensaje puro de sus maestros. So the Sufis were the mystics who carried along the inner message, the mysticism. Entonces los sufis eran los que traían el mensaje interno de la mística, the mystical message. So that in that way, it's almost a mistake to say a Christian mystic or a Buddhist mystic or a Islamic mystic, because once the heart blooms, its color is rainbow, or it has every color. It came from a place, but it's bloomed into limitless freedom. It's not bloomed into, there's not a Jewish God and a Buddhist God and a Christian God. There's only one being. Entonces desde ese punto de vista no se puede decir que hay un cristiano místico, un judío místico, un sufi místico, porque en el fondo todos vienen desde ese espacio donde el corazón irradia ese mensaje y es ahí donde se produce esa conexión entre todos. So just the last point is people might misunderstand because when they see Sufis in their activities, and if we were with Spanish Sufis, then they'd say Sufis are the people who speak Spanish. But no, Sufis are all over the world. So if you are with Sufis who've taken guidance from Prophet Muhammad, then you'd say, oh, they're the mysticism of Islam. But no, they're mystics beyond religion, can't be owned by any religion. Los sufis no pueden ser poseídos por ninguna religión, ser atraídos por una religión específica. Y el misticismo tampoco, porque no puede haber diferencia, con el ejemplo que pone Shabda, de que si uno se va a Ecuador o se va a algún país de habla hispana, uno puede decir que ahí hay sufis españoles o sufis que hablan español, porque no funciona así. Evidentemente se plantan en ese entorno y es ahí en donde se mimetizan, pero de alguna forma va mucho más allá, porque definitivamente es del tema del corazón el que hace la conexión de esta práctica. One of the great Sufi mystics from the 11th century, uno de los grandes místicos sufis del siglo XI, Al-Ghazali. Al-Ghazali, from a very Islamic background. De un origen muy islámico. He has a very famous quote. Y él tiene un decir muy famoso. Sufism is based on direct experience. Sufism se basa en directa experiencia, una experiencia directa. Not philosophy. No filosofía. Not some storyline. Direct experience of your natural, true nature, the nature of your heart.
that limitless freedom which is the essence of your being. sino en la experiencia directa del corazón, en esa vasta libertad So it's que cada uno de nosotros tenemos. so it's our effort to help people develop strength and courage. Entonces es nuestro trabajo impulsar a la gente que desarrollen el coraje y Strength, la fuerza, la fortaleza, compassion and kindness, y la compasión y la generosidad, tolerance and forgiveness, la tolerancia y el perdón, and to learn how to be in tune with the infinite. y estar siempre entonados, armonizados con el infinito. So, I would like to ask you, what is the similarity or the difference between mysticism and religion? Y yo traduzco las preguntas para que Dale, te dale, concentres tú. dale. La pregunta que le hago es que me gustaría que nos comente cuál es la similitud o las diferencias entre misticismo y religión. I'm going to rephrase the question to make a little point. Voy a repreguntar, voy a reordenar la pregunta para ir al punto. Because religion is supposed to mean that which takes us to God. Religión quiere decir aquello que nos lleva directo a Dios. But in today's world, religion means connected with belief. Pero en el mundo de hoy día la religión se conecta con creencia. Today we are confused to think that if we have the correct beliefs, we'll be okay. Hoy estamos con la confusión de que si tenemos la creencia correcta, estamos bien. Rather than realizing our actions are our true belongings. En vez de pensar que nuestras acciones son nuestras verdaderas pertenencias. So, we drove here in a nice car, an Audi. Llegamos acá en un carro bueno, en un Audi. Yeah. That was the vehicle that took us. Ese era el vehículo que nos trajo. Religion is the vehicle. La religión es el vehículo. But where we were going to the radio station. Pero donde estábamos yendo era a la estación de radio. If we were stuck on belief, si estuviéramos parados, estancados en la creencia, we'd still be in the car. We wouldn't have made it to the radio station. Estuviéramos en el auto y no estuviéramos aquí sentados en la estación de radio. So, mysticism is the search to make the unknown no longer a mystery. El misticismo es aquello que hace que lo desconocido deje de ser un misterio. Deje de ser un misterio. Every one of the prophets who came was a mystic. Todos los profetas que vinieron eran místicos. So now, if you're my teacher, you're going to show me the methods that are working for you. Si tú eres mi maestro, tú me vas a enseñar los métodos que trabajan para ti. If you show me methods you didn't practice, that doesn't have much foundation. Si no me enseñas los métodos que tú practicas, no va a tener mucha base. Yeah. So for the path of mysticism, the teacher teaches that which has opened up in them. Por lo tanto, para el camino al misticismo, el maestro te enseña aquello que le ha producido a él esa conexión, esa apertura. So my teacher taught me, beautifully. Entonces mi maestro me enseñó de una forma hermosa. What I didn't accomplish his condition, I accomplished my own condition. Y si no cumplí las condiciones que él tenía, luego las hice yo. So my teaching style, what I have to offer, has more to do with what my efforts were to make blossom what he gave, and then now it takes a new form, in the form that I am able to communicate. Entonces lo que yo recibí de él, luego yo lo pude hacer florecer de la manera como él me la entregó. And in our Sufi path too, we have that freedom to realize that our effort is to help in the healing of the people who are in front of us. En el camino Sufi tenemos la oportunidad de trabajar en el proceso de sanación de las personas que están al frente nuestro. So now I am lucky, I feel a lot of gratitude. Tengo suerte y gratitud
because I get to teach all over the world. Porque puedo enseñar en todos lados del mundo. When I'm with the people in Germany, they have a different needs than people in Ecuador. Si estoy con la gente en Alemania, tienen necesidades diferentes que las del Ecuador. And in Russia, different. En Rusia también es diferente. In Hawaii, different. En Hawái es diferente. You know, and in New York, different. En Nueva York también es diferente. So rather than teaching one storyline, you have to tell the story in the language of the person you're speaking to. Entonces, en vez de estar contando una historia basada en una línea de conexión, yo me tengo que adaptar a las necesidades de cada una de las gentes en sus distintos sitios. If I started speaking German to your listeners now, they wouldn't understand me. Si estaría empezando a hablar alemán a tus oyentes, nadie te entendería. So in Sufism we have more freedom to take the lessons that we've learned, which are very precious, which have been passed from generation to generation. It's not like a very flimsy, you know, they're strong, but we have that capacity to make them our own and then teach them in the way that's best for the soil of the place where you're planting the seed. Entonces en el sufismo tenemos la oportunidad de tomar las enseñanzas que nos vienen, ¿sí? Hacerlas nuestras y luego llevarlas a los sitios para plantarlos acorde a las necesidades de cada uno de las personas que reciben el mensaje. Now, I want to say one thing for your listeners. Quiero decir una cosa más para tus Sufis oyentes. are all over the world. Sufis están en todos lados del mundo. There are many beautiful Sufi practitioners who have been taught that Sufi is the mysticism of Islam. Hay muy bellos sufis que han sido aleccionados, enseñados de que es una de las alas místicas del Islam. So if you take the real meaning of Islam, Si tomas la verdad de Islam, the one who searches for peace, aquel que busca la paz, yes, answer absolutely correct. la respuesta es sí, absolutamente correcto, que ese es el camino. But then you'd have to say you have Muhammadan Islam, Después Jewish tienes que, Islam, Christian Islam, Buddhist Islam, pero después tienes que decir que hay musician Islam, gardening Islam. claro, hay musulmanes islámicos, judíos, musulmanes cristianos, musulmanes budistas, musulmanes musulmanes del jardín, musulmanes de tantas formas. but that's because of the actual real meaning of Islam. Pero Yes. eso tiene que ver evidentemente giving con my- el mensaje my point real of view. del Islam. Only I'm giving my own point of view. Okay. Yeah, I'm not asking anyone else to take it. Ese es el punto de vista de Shabda. Now, I imagine that since there is a definite direct relationship between Sufism and Islam, that it stems somehow For now. for now. Yeah. Well, Como se imagina que hay una directa relación entre el sufismo y Islam por este momento. my question would be something regarding the lineage or the teachings of Muhammad that have been passed over the generations. Did he had any particular practices that have been passed over generations that are still alive? La pregunta es si es que las enseñanzas de Mohammed han pasado a través de las generaciones, si hay alguna práctica específica que todavía se mantiene viva. My answer would have to say be very, very much yes. La respuesta tendría que ser definitivamente sí. Now, but we have to look at how history is transmitted. Tenemos que ver entonces cómo en la historia esto se ha transmitido. In some forms of history, the oral transmission is the most powerful. En algunas formas de historia, la transmisión oral es la más poderosa. We're very keen on books. Nosotros estamos muy centrados en libros. For 40 years I've been studying North Indian classical vocal music. Durante los últimos 40 años he estado estudiando la música vocal del norte de la India.
It's a 5,000-year tradition. Es una tradición que Lineage. tiene 5.000 años, un linaje de 5.000 años. There's been no notation system up till 100 years ago. Y no estaba nada anotado hasta hace 100 años atrás. So how could I say I was learning from someone who gave a message 1,300 years ago? Entonces, ¿puedo decir que estaba aprendiendo de alguien que dejó su mensaje hace 1.300 años atrás? I would say yes. Tendría que decir sí. Now, in the case of Prophet Muhammad, En el caso del profeta Mohammed, more than any of the prophets who came before, más que cualquiera de los profetas que vino antes, what was written down has more authenticity. lo que fue escrito tiene mucha más autenticidad. So, if you were to study the history of this beautiful mystic, Si fueras a estudiar la historia de este místico hermoso, I'll try to give a very short history. He was born into a wealthy family. voy a tratar de dar una corta historia de este místico. Él nació en una familia muy rica. His father died before he was born. El padre murió cuando antes de que él nazca. Mother died shortly after. La mamá enseguida So después. he was an orphan and Él brought up by his uncle. Él fue huérfano grandfather, y fue tutelado en su crecimiento por su tío. So he lost all his rights of inheritance and so on. Entonces perdió todos sus derechos de herencia, etcétera, etcétera. He as he grew up, he was known as Amin, the trustworthy, because he was so honest and kind. Y cuando crecía fue conocido como Amin, que quiere decir el de confianza. He was working for a woman businessman. Y trabajaba para una mujer que era una mujer de negocios, She owned her own business. que tenía su propio negocio. I don't think today's fundamentalists would let you know how much power women had. Y los fundamentalistas de hoy día no podrían entender cuánto poder tenían las mujeres. She was from a matriarchal family. Venía de una familia matriarcal, esta mujer. He ran the camel train between Saudi Arabia, what's now Saudi Arabia, Damascus. Y manejaba el tren de camellos. el tren de camellos entre Damascus and Saudi Arabia. y Arabia Saudita y Meca. Mecca, yeah. So, and he was very successful for her. Y él fue muy exitoso trabajando con ella. They fell in love. Se enamoraron, They got married. se casaron. So he married into her wealth. Y entonces se casó con la riqueza de ella. They had 4 daughters that survived. Tuvo 4 hijos que vivieron. In that time, many children died. You know. En esa época muchos niños, bebés murieron. And he was also a mystic. Y él también era un místico. And he would regularly go. He'd say, "I'm going over to." There was a mountain where there was a cave called Mount Hira. Y regularmente se iba a esta montaña donde había este sitio que se llamaba la montaña Hiva. And he went there one time. He went regularly for retreat. Y iba regularmente a hacer sus retiros ahí. One time he went there, Angel Gabriel appeared. Y The same Angel Gabriel, not different. The same Angel Gabriel came to him. Y una de las veces que fue allá a hacer su retiro en esta montaña, se apareció el arcángel Gabriel, el mismo arcángel Gabriel que se le apareció a Jesús. And he said to him, Y le dijo, recite recita in the name of God. en el nombre de Dios. In other words, like dictation from God. Casi de la manera de un dictado que Dios le daba. As a mystic, he didn't like that. Pero como místico no le gustó eso. They were trained, don't get possessed by some genie and stuff, you know. No sientas que vas a ser poseído por un genio. And he resisted and he resisted. Y resistió y siguió resistiendo. It's such a powerful story. He said Angel Gabriel covered the whole sky. Pero era una historia muy poderosa porque el arcángel Gabriel cubría todo el cielo. And then squeezed me until I had no choice. Y después me apretó de tal manera que no tuve ninguna alternativa. Recite in the name of God. Para recitar en el nombre de Dios. And that was the beginning of the Quran. Y ese fue el inicio del Corán. So the Quran all came from revelation.
Entonces el Corán vino todo de esta revelación, direct revelation. de esa revelación directa. That's not somebody who, like I had a great teacher, I can tell you stories about him, and then we could set up a, you know, he did this, and then that would become the Bible. Claro, no es, no es el caso como el mío, donde yo tenía un gran maestro y todo lo que yo recibía lo podía recitar casi a la manera de hacerlo como la Biblia. Yeah, but and another beautiful part of the story is when he came down the mountain, he was trembling. Cuando él estaba, una parte importante de la historia es que cuando estaba bajando la montaña, él estaba temblando. And he came to his wife, her name was Khadija. Y llegó donde su mujer, que el nombre de ella era Khadija. And he said, cover me, I can't bear what I've seen and heard. Y le dijo, oye, tápame, cúbreme, porque no puedo aguantar lo que he And it visto. was her love and protection that allowed him to become the prophet he would become. Y fue su amor y su protección de su esposa la que le permitió convertirse entonces en el profeta. He was married to her for 25 years, monogamous marriage. Y se casó y estuvo casado con ella durante 25 años. Era un matrimonio monógamo. People misunderstand because later he had several wives. La gente tal vez no comprende, pero claramente él después tuvo otras esposas. I think in our culture here in Ecuador, that wouldn't work. En esta cultura en Ecuador no funcionaría. But in the culture there, this was common practice. Pero en la cultura ya era práctica común. And so many people would die in the tribal raids, and a woman with a child needed protection. And so very often it was actually an act of generosity for a man to take in a woman to care for her. Y entonces, claro, en todas las guerras tribales que habían en estas épocas, mujeres y niños quedaban desamparados, huérfanos, y era un acto de generosidad que tal vez ese hombre tome a esa mujer y a ese niño para protegerlo. Later he gave teachings on that in order to take on another wife you had to have enough prosperity, that you had to treat her equally, and so, you know, created a kind of a woman's bill of rights in relation to the subject. Pero en sus enseñanzas fue creando también una clara tendencia de que las mujeres tenían que tener sus derechos, de ser tratadas con igualdad, y casi que fue una declaración de derechos de mujeres lo que él hizo. The other source of direct, less direct knowledge about Prophet Muhammad was that when he would say something beautiful, his students were around. Otro origen de lo que él hacía era que cuando él estaba con sus discípulos y decía algo bello, ellos lo tomaban. And then let's say the three of us had the same teacher. Y digamos que nosotros tres que estamos aquí teníamos el mismo maestro. Now it's 10, 20 years later. He died, Y or she died. 10 o either way. 20 años más tarde porque ese maestro murió. And we have our stories. Y tenemos nuestras historias. I'll tell this story. He said so and so and so and so and so and so. Entonces Shabda cuenta su historia y la ve de esta forma. Okay, you tell a story, you tell a story. Y entonces Goy cuenta su historia, yo cuento la mía. Yeah, so the stories, those stories became known as hadith, the word Y hadith. esas historias fueron... Teaching stories. Esas enseñanzas, esas historias de enseñanzas se llamaron hadith. And when you look at those, they're the ones that are called very reliable, from the really good, the storytellers who didn't put their own spin, the stories that were repeated by many people. So those are also a source of his direct teachings. Y entonces los orígenes de sus enseñanzas directas tenían que ver con esos contadores de historias que eran confiables, ¿sí? Los que pasaban la historia con mucha certeza de lo que se había dicho antes, pero también habían los otros. So, now, those get handed from teacher to teacher. Those are written, they're there. Los que están escritos están ahí. As we know, historians can make history look any way they like.
Como sabemos, los historiadores pueden hacer ver a la historia como ellos lo desean. You know, in English, the word is his story. En inglés se dice la historia es su historia. We need the next generations to come up with her story. Y necesitamos que las próximas generaciones vengan con sus historias. Or maybe we need our story. O tal vez necesitamos nuestras Our story. historias. Not her story, not his story. Our story. Nuestra story. historia. So, but don't forget, I received my teachings from my teacher. Pero no nos olvidemos que yo recibí mis enseñanzas de mi And maestro. his teacher. Those are the ones closest to me. Y esos son los cercanos a mí. Specifically in the teachings of Muhammad, they were what are called the 99 beautiful names of God. En las historias de Mohammed hay esto que se llama las 99 bellos nombres de Dios. These were old practices from long before. They're in Hebrew as well, they're in Aramaic, but Muhammad organized them in a beautiful way. Estas historias venían mucho antes que él. Habían ya estas historias en el hebreo, en arameo, pero Mohammed las tomó y las organizó de una forma muy hermosa. They're sound formulas to evoke a change of your condition. Son fórmulas De sonido. sonoras, de sonido, ¿sí? Que son Que cambien tu condición. que cambian tu condición. Gracias. Yeah. In India we'd call it mantra yoga. En India las podemos llamar mantra yoga. In Sufi called wazifa. En Wazaif. el sufismo se llama wasifa. Yeah. And so these are passed from teacher to teacher. Y estas son pasadas de maestro a maestro. But when I recite them, I feel like I can go right up the chain to the Prophet. Y cuando yo las recito puedo ir justo por la cadena hasta el profeta. Along with 3 colleagues, I wrote a book on these 99 names. Y junto a 3 colegas míos escribí un libro sobre estos 99 Very, nombres. very thick. It's like a telephone book. Es un libro muy ancho, parece un libro de Well, I don't know what the teléfonos. telephone book is like No, here, but sí, it's very, the it's very thick. Yeah. And it's a reference manual in English. Hasn't been translated in Spanish. Es un manual de referencia que está en inglés, no ha sido traducido todavía al español. And we did our best to go to the oldest sources of these root meanings of these words and how they were used. Hicimos el mejor esfuerzo para irnos lo más atrás posible para ir a la verdadera raíz del significado de estas palabras. But you have to realize we live in a culture that loves books and study in that manner. But in the East, this wisdom is passed on from teacher to student without a book. Sí, Oral tenemos transmission. que recordar que en el oeste vivimos una tradición en donde los libros nos gusta mucho la parte escrita, pero no nos podemos olvidar que en el este la tradición viene mucho más de maestro a discípulo. And your readers, your listeners, dear listeners, you can find the book. I assume you have something like Amazon Sí, here? sí, y si quieren ver el libro What's the pueden title? encontrarlo Yeah. en Amazon. Yeah, Physicians of the Heart, a Sufi view of the 99 beautiful names of God. Y el libro se llama Los Physicians of the Heart, los médicos del corazón, Yes. ¿sí? De los 99 preciosos nombres de Dios. I want to ask you about what you mentioned, sound formulas. I have many questions that are coming up while we talk, but regarding sound formulas, I wonder how was decided that a particular sound would connect you to the prophet. La pregunta es sobre las fórmulas de sonido. ¿Cómo se puede saber que un particular sonido es lo que te conecta con el profeta? Yeah. I would even rephrase the question, connect you to your heart. You know, Okay. yeah. El- Connect you el- to your natural highest potential. Okay. Let's put it that way. Okay. Él le parafrasearía a la pregunta diciendo cómo es que esos sonidos se conectan con tu corazón. Yeah. So, it's a beautiful question. Es una pregunta muy hermosa.
I imagine Me imagino that mystics of old, que los místicos de siempre, through the use of sound, a través del uso del sonido, investigated how sounds affect physical, emotional, and spiritual bodies. investigaron cómo el sonido afectaba en el cuerpo la emocionalidad El espíritu. y el espíritu. So, the first investigation would have to be with the vowels. Y la primera investigación tendríamos que hacer con las vocales. Universal. ¿Sí? It's going to touch the heart. It goes to the heart center. Es universal y te tocaría en el corazón, va al centro del It's corazón. relaxing. It brings ease. Es relajante, produce una... Seems like it activates the, especially the front of the brain and the La front of the, I te conecta con la parte frontal de la mente, en la parte del entrecejo, arriba en la frente. So I'm searching what's being affected and how am I feeling when I do it. En la U estoy viendo qué es lo que me afecta, qué parte de mi cuerpo se siente conectada. So I study the vowels, then I study the consonants. Entonces estudié las vocales y después estudié los consonantes. Every consonant is a way of stopping the breath in a different way. Cada consonante tiene una manera de parar la inhalación El respiro. y la respiración. Vowels flow, there's no stoppage of the breath. Con las vocales, la respiración en la exhalación no tiene límite. So, b, ba. The b starts with the lips. K, r, Con la B, con la K, salen de los labios y se quedan. na, ma. Every consonant creates a different kind of vibration in the body. Cada consonante crea una diferente vibración en el cuerpo. So these were put together Estas fueron puestas juntas and studied. y estudiadas. And I have to also imagine that just like an inventor, said, I just received it. I received the guidance. Y tengo que pensar que es como un inventor que recibió esa enseñanza, esa guía. So observation and guidance together Observación y guía juntos gave us what we call today mantra yoga. nos dieron lo que hoy les llamamos mantra yoga. The Vedas, they're from India, they're 5,000 years old. Los Vedas de India tienen 5,000 años. Many of the prayers in the Aramaic and Hebrew also, 5,000 years Muchas old. de las oraciones en arameo tienen también tantos miles de años. So, but then there's another element to sacred phrases. Pero también hay otro elemento en las frases sagradas. If I were to say what was the most important tool for human beings, you could Si say pudiera decir cuál es el más importante instrumento, herramienta para los seres humanos, you could say it was the knife. podría decir que fue el cuchillo. Without a knife, our day would be difficult. Sin un cuchillo el día sería complicado. Yeah. So, most of us think knife, chop vegetables, cut meat, so on and so Sí, forth. un cuchillo lo entendemos ahora como aquel que corta vegetales, carnes, etc. Yeah. But we also know it has the potential to be a murder weapon. Pero también sabemos que puede ser, tiene el potencial de ser un instrumento para matar. So a sacred phrase or a prayer gathers around it the energy with which it's been used Entonces, and what it's been used for successfully. Entonces una frase sagrada tiene la energía para que guarde en ella aquello para la cual fue diseñada. So you learn what you can do with a knife. Puedes entonces aprender para lo que ese cuchillo estaba destinado a I'm ser. sure if I sat with a woodworker, I'd go, wow, I didn't know you could do that with a Estoy knife. seguro que si me siento con un carpintero puedo entender que, tal vez aprendo algo del uso de ese cuchillo. So there'd be a transmission in that. Y habrá una transmisión de eso. Now the tool expands its purpose. Y
Y entonces la herramienta crece en su propósito. So the same is, I feel, the same is true for sacred phrases, for mantra yoga, for wazifa. Lo mismo siento que pasa con las frases sagradas, con mantras, yogas, wasifas. It has its inherent properties, Tiene sus propiedades but inherentes, it also has the training of how the inherent properties can be used to benefit, pero también tiene el entrenamiento de cómo esas propiedades inherentes se pueden transmitir. and the blessing of the the teacher or the person who showed you. Y la bendición de ese maestro que te ha enseñado. So that's how I feel the evolution of sacred sound. Así es como siento yo que ha sido la evolución de los sonidos sagrados. Regarding this, that I want to tap into some more subjects regarding the power of sound, I would like to ask you about then, from what you have said, the power a name has when somebody is baptized or when somebody is put a name when they come to this earth, and also the power of the language. Most people are completely unaware of the power of the names they choose to give their children. I don't know if I'm going to enter into the mystical part of how the children choose their names before coming into this earth, but actually the power of somebody that's been named, whatever name it is, has a definite effect on their behavior throughout life. Le pregunto ahora sobre el poder entonces de los nombres que nos dan nuestros padres, o que desde una perspectiva mística los niños escogemos que los padres nos pongan esos nombres antes de nacer. Y entonces estos nombres, y además del lenguaje en que son los nombres, deben tener un poder específico que afecta a la persona para el resto de su vida. You said it all. I did? Oh my God. I completely agree with you, Estoy totalmente de acuerdo and contigo. so we want to be both creative, intuitive when we give names. Queremos ser creativos e intuitivos cuando damos nombres. If I think about my wife, when our children were born, she felt into what their virtues were even before they were born, you know. Ella se conectaba, estoy pensando en mi esposa, cuando nuestros hijos iban a nacer, y ella se conectaba con las virtudes de esos niños, inclusive antes de que vayan a nacer, para darles el nombre. Well, one was gentleness, one was wise, and so Uno era we picked names sabiduría, el otro accordingly. era gentileza. Yeah. That's And because you knew. Yeah. But most people do it Right. in a very unconscious way. No, I completely understand. What is Pablo in English? Paul. Paul. Oh, it is Paulo. So it's not Paulo. No, Paul. That's in Brazil. Brazil is Pablo. Yeah. Yeah, Pablo. So in some ways, Pablo is stronger than Paulo. Yeah. You know, Paul. De alguna manera Pablo es más fuerte, o suena más fuerte que Paulo. My birth name isn't Shabda. You Mi probably nombre de guessed that. nacimiento no es Shabda. I love the name Shabda. I'm so pleased that I was given that. Me encanta mi nombre Shabda y estoy muy contento de haber recibido ese nombre. I'm a musician, Soy un músico and the name is Sanskrit for, it means universal sound. y el nombre es Sánscrito. en sánscrito Yeah. es el sonido universal. Ese es el It's the significado de Shabda. same thing in the Bible. It says, in the beginning was the sound. Y es lo mismo que en la Biblia, It's porque that dice, sound that en el Shabda principio means. hubo el sonido. Now, my birth name was one of the disciples of Christ. Mi nombre de nacimiento es uno de los discípulos de los discípulos de Jesús. But in English, Peter, to me it's not as, how is it? In Pedro. Pedro. Now, okay. Su nombre en inglés es Now it's Pedro. got some strength, Pedro, you know, and it's supposed to be about strength. Pedro tiene que Pedro, that sounds suena strength como algo que in Spanish, significa fuerza. you know, but in English, Peter. Pero en inglés es Peter. y Even pues in suena German, menos. it's like Peter. Peter. En alemán es Peter. It's a stronger instead of Es más fuerte. So language is very influential. Very influential. Very influential. Entonces Now- el lenguaje es muy influyente. I've mucho. heard that. But that doesn't mean that anyone can compensate and overcome obstacles. This life is meant to give us challenges so that we can learn to have limitless freedom in every situation. Pero claro, no podemos sobrecompensar aquello, porque en esta vida lo que estamos llamados es a tener esa ilimitada libertad.
Now, I was wondering about languages, because as you were mentioning in the names, they have a different effect when you say one name in English or German or Spanish. Language per se, you know, what these sacred sounds have come from, they come from original, what we can say they are original languages, at least from the past 2,500 years or so. I was teaching in Hawaii 2 weeks ago. Estaba enseñando en Hawái hace 2 semanas atrás. And I sat right in front of this enormous, absolutely enormous crystal. Y estaba parado enseñando en delante de este enorme, gigantesco cristal mineral. So I asked the owner, how long did that take to form? Y le pregunté pues al dueño cuánto tiempo se demoró en formarse ese cristal mineral. 250 million years. 250 millones de años. You know, so we think, oh, language took this, you know. Entonces claro, pensamos que el lenguaje tal vez tomó tan poco tiempo aparecer que I just wanted to throw that. Yeah, that's nice, thank you. So that's what, because I know that before the languages that have been spoken 5,000 years ago, there were other languages that we don't know. So I'm trying to understand the power of the sacred names that were formulated, or that they were passed or created or channeled through Muhammad. So again, if there was a language before 5,000 years ago, they didn't just start something completely unique the next day. One thing led to the next, like a stream running, you know. So the names came to Muhammad. Oh, I'm sorry. Dale, nomás contesta. I'm getting carried away. Okay. You want some more water? Yeah, that's good. So he can translate your part, because I don't remember my question. So the names you asked about, the names brought by Prophet Muhammad. Él está preguntando acerca de los nombres que Goy le preguntaba sobre los nombres de Mohammed. I wouldn't say he brought them. No cree que se debe decir que él los trajo. I would say he regulated them. Él los reguló. You know, so there was a richness that was brought to him, and then he formulated it into a system. Hubo una riqueza que fue traída a él y él las reguló de una forma. So un sistema. He didn't. Those words are old. Esas palabras son muy antiguas. He didn't invent them, but no las inventó. He gave shape to them, just like I know how to use a knife. Les dio forma de la misma manera que yo sé usar un cuchillo. I go to a great carpenter here in Ecuador. Y me voy a un gran carpintero aquí en Ecuador. And he shows me a new way to use them. Y me enseñó una nueva manera de usar ese cuchillo. So Muhammad showed a way to use these words. Y entonces él enseñó maneras de usar estas palabras. Rather than thinking he was the inventor. En vez de pensar que fue el inventor. Now, I understand that Sufi practice has to do a lot with the recitation of those names. Am I sort of right? Yo entiendo que el sufismo tiene que ver con la recitación o la mantralización de esos 99 nombres. Yeah. ¿Sí? Sí. Yes, I understand the question. Okay. Entiendo la pregunta, no decía la respuesta. I think if I go back to what I said earlier, si voy a lo que dijo antes, Sufism has to do with developing fine qualities. El sufismo tiene que ver con desarrollar cualidades finas. Yeah. Strength, fuerza, courage, coraje, kindness, gentileza, compassion, compasión, tolerance, tolerancia, forgiveness, perdón, patience, paciencia, and being in tune with the infinite. Y estar en sintonía con el infinito. Okay, so in order to develop that, it's not good enough to just have the mental idea. Entonces, para desarrollar eso no es suficiente tener la idea mental. So you need a program. Necesitas un programa. Just like, so you got to go to the gym.
Es como irse al gimnasio. You know, you're going to eat right. Vas a comer bien. You're going to learn how to. So, it's a program that develops physical, moral, mental, emotional, and spiritual health. Es un programa que desarrolla una salud mental, física, emocional. You expect me to know what I said? Physical, física, moral, moral, or ethical, moral, mental, emotional, and spiritual. Y espiritual. Yeah. So, recitation is an important part. Entonces recitar es una parte importante. But it's just a piece Pero of the puzzle. Es una parte, es una pieza del rompecabezas. So, in order, you could say another name for the awakened condition. Tú puedes decir otro nombre para la condición del despertar. It would be to be at ease, to be relaxed throughout life's conditions. Podría ser estar tranquilo, relajado a través de las condiciones de la vida. Yeah, but in order to be relaxed when things get difficult, Pero para estar relajado cuando las cosas se ponen difíciles, you need strength. necesitas fuerza. Okay, so you have to have practices that develop strength. Entonces necesitas prácticas que desarrollen la fuerza. You need physical strength. Necesitas fuerza física. You need mental strength, meaning the capacity to concentrate. Necesitas fuerza mental, en particular la capacidad de concentración. You need emotional strength, which means to be able to withstand the impermanence of life's conditions. Necesitas fuerza emocional para estar al frente de la impermanencia de la vida. And you need, heart strength to be able to be at ease with whatever arises, not your wish. Y necesitas también fuerza del corazón para estar conectado con todo aquello que nace y que no necesariamente es de tu voluntad. So we have lessons in concentration. Entonces tenemos lecciones en concentración, Lessons in contemplation. en contemplación, Lessons in meditation. lecciones en meditación, Lessons in the alchemy of happiness. lecciones en la alquimia de la felicidad, In the mind world. en el mundo de la mente. So in that way, the work of a Sufi doesn't have to do with any particular religion. Entonces el trabajo de un sufi no tiene que ver en particular con ninguna religión, No particular belief system ninguna creencia en particular, or creed. o credo. Yeah, but to be able to keep one's ease throughout life's conditions. Pero mantenerse en un estado de conexión, de suavidad, ¿sí? Between and with the infinite. Y estar conectado con el infinito. If you can manifest those two things to be at ease throughout life's conditions. Si puedes conectar ese tema de estar en esa tranquilidad de las condiciones de la vida. So that includes joyful events and sad events. Y eso puede incluir momentos de felicidad y momentos de tristeza. Gain and loss. Pérdidas y ganancias. Loss of family, loss of Pérdida de loved familia, ones, pérdida de gente amorosa. disease, sickness, Muertes, challenges, enfermedades, retos. People speaking badly of you, and so Gente on. hablando mal de ti, So etcétera, etcétera. you could say, making friends with life. Puede decir hacerse amigos de la vida. You could say making friends with the enemy. Puede decirse hacerse amigos de los Yeah. enemigos. And then also have this capacity through meditation or through contemplation Entonces tener esta capacidad a través de meditación y contemplación, to be in tune with that part of your being which is infinite. de estar conectado, entonado a esa parte infinita de tu So ser. that defines Sufism more than any set of practices, but still I'm going to share those things which my teacher showed me that worked for me. Say, hey, this is a simple thing. Watch your breath.
Entonces, así es como yo defino la práctica del sufismo, más allá de cualquier otro tipo de prácticas, pero lo que yo les voy a enseñar es aquello que mi maestro me enseñó a mí y que resuena para yo poder compartir. Keep your breath in rhythm. Entonces, tiene que ver con la respiración. Ten tu respiración rítmica. I think of our lineage practice having three main pillars. Y él siente que nuestro linaje tiene tres pilares importantes. The mysticism of breath, la mística de la respiración, the mysticism of sound, la mística del sonido, and attitude. You could call it mysticism of attitude. Y la mística de la actitud. How to move through life with ease and grace. Cómo moverse por la vida con tranquilidad y gracia. Yeah, with the manner of friendliness. De una manera amigable. Manner of kindness and compassion. De una manera de compasión y gentileza. Tolerance. Y tolerancia. Now, I have heard many times you've mentioned this heart thing. Mysterious, thing. isn't it? Yeah. Well, I would like to go a little into the hard stuff, because there's we humans, at least the modern humans, in this kind of materialistic life that we live, I would like to understand what is two questions that you can Play with. Okay, how is the heart connected to divinity, or to God, if one wants to call it that way? That would be one question. And the other question is, how can we humans of this modern era discern what is our true heart? Because there's a lot of confusion there. So let me, I can make the question while you think about the answers. Le quiero hacer dos preguntas sobre el tema del corazón. Hijo, ¿y ahora qué le pregunté? ¿Cuál es la conexión entre el corazón y la parte divina, y la divinidad, o Dios? Ajá. Sí, esa es una parte. La una pregunta. Y la otra era... Y la otra era la... ya, sobre los seres humanos de esta era moderna, ¿cómo Exacto. podemos discernir cuál es nuestro verdadero corazón, ya que hay mucha confusión en nuestros sentimientos? Okay. It's a beautiful question. Es una pregunta muy hermosa. It's the question. Es la pregunta. And it's the question that each of us have from the moment we have consciousness. Y es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos desde el momento que tenemos conciencia. Who am I? ¿Quién soy yo? Who am I? What's the essence of my being? ¿Cuál es la esencia de mi ser? I can do my best to answer. Puedo hacer todo lo posible por contestar, but direct experience is the only answer that everybody should be satisfied. pero experiencia directa es la única respuesta que nosotros podemos estar satisfechos. Don't be satisfied with my answer. No estén satisfechos con la respuesta mía. And maybe I'll rephrase it a little. Okay. Le voy a parafrasear un poquito. Each of us would like to know what is our purpose. Cada uno de nosotros quisiéramos saber cuál es nuestro propósito. What are we doing here? ¿Qué estamos haciendo aquí? Or Jalaluddin Rumi, the famous Sufi poet. Jalaluddin Rumi, este poeta sufi famoso, He says, whose idea was this anyway? que decía, ¿de quién fue esta idea de todas formas? To make the lover so visible and the beloved so hidden. De hacer al amante tan visible y al amado tan difícil de encontrar. So, I think if we use common sense, we can start our search. Si usamos el sentido común, podemos comenzar nuestra búsqueda. What is it that makes us get up every morning? ¿Qué hace que nos despertemos cada mañana, nos What is pongamos it? de pie cada mañana? What is it that wants us to want to have a piece of chocolate? ¿Qué es aquello que nos hace y nos invita a tomar este pedazo de chocolate? The wish for good friends and good lovers.
el deseo de tener partners. buenos amigos y buenos amantes, buenos socios, buenos compañeros. What is it that makes us think that if we hurt the other person, we'll be better off? Aquello que dice que si es que vamos a lastimar a una persona vamos a estar mejor. And if you look deeply for the root cause, Si vas al fondo de la causa raíz, I think you'll agree with me that each of us, that each cell of every living being has a roadmap for the wish to be happy. y si creo que vas a estar de acuerdo conmigo, cada ser humano tiene un mapa del camino que nos lleva y nos invita a aquello que nos va a hacer feliz. Yeah. So I brushed my teeth this morning. Me lavé los dientes esta mañana. Well, yes, it was to get my teeth clean so my mouth would last. Era para que mis dientes estén limpios y para que mi boca evidentemente But if I aguante. keep asking, well, if my mouth lasts, what will happen? Pero si me sigo preguntando si mi boca va a durar, ¿qué va a pasar con ella? It'll always come. The last answer will be to be happy. Y tal vez la última respuesta siempre va a ser para estar feliz. Yeah. I put on a nice shirt this morning, Me pongo una camisa bonita esta mañana so I might look good, and para verme mejor. then people might like me. Tal vez gente me va a querer. Then maybe I'll be happy. Tal vez yo estaré feliz. Maybe if I'm a mean-spirited person, Si soy una persona que tengo or insecure, una inseguridad, then I might use pride. puedo usar el orgullo. And then I'd say, well, as long as I can show that I'm better than you, Si tal vez puedo enseñarte que yo soy mejor que ti, then I think I'll be happy. tal vez así seré yo feliz. So in that case, that isn't a skillful means of being happy, but that doesn't mean all of our actions are skillful. Sometimes they're skillful, sometimes very unskillful, but all, I think if you look carefully, with the same wish. Everything for the same wish. Even murder was for the same wish. If I do this, then I'll have happiness. I got it. Dice que todo es para todo lo que hacemos los seres humanos, así sean con habilidades que no sean muy buenas. Todo lo que hacemos los seres humanos es para buscar la felicidad. Aún cuando uno mata a alguien, en el fondo es porque piensa que va a ser feliz de esta manera. Entonces, todos los propósitos buenos y malos que están detrás de nuestras acciones son por la búsqueda de la felicidad. Did I get it? Sí, muy bien, gracias. Muy buena. No. Well, you want to say I was something? leading last September a year ago. I was leading the retreat, Estaba aquí hace un par de septiembre and we were retiro. doing one of our dances of Estamos universal peace. haciendo una de nuestras danzas de paz And universal. everybody got it, Todo el mundo lo cachó, and todo el mundo entendió. I wanted to say to everyone, muy bueno. Y quería decirles todos muy bueno. But my mistake, I said, mucho gusto. Y por error dije mucho gusto. So then everybody teased me the whole retreat. That Todo el mundo me vacilaba mucho con mucho gusto. Well, you're learning some Spanish. Some words are good. So now we have to ask the question, what will bring real happiness? Exactly. Entonces that's why I ahora was tenemos fine. que preguntarnos hacer una pregunta, ¿qué es lo que va a traer la verdadera felicidad? Because up till now, everything we've tried, Porque hasta ahora todo lo que hemos intentado, I'm still thirsty. todavía sigo sediento. We're all still thirsty. Sigo sediento. We had the chocolate. It was good for a minute. Ya 5 tomamos minutes. del chocolate, estuvo muy bueno para un minuto, tal vez 5 minutos. We made love to our partners. That was good. Hicimos el amor a nuestro amado y eso fue muy bueno por ese momento. So there's some deeper secret which will bring us limitless freedom. Entonces hay un secreto más profundo que nos va a producir esa infinita felicidad. And that comes from that is really where your question before Y esa came es from. donde realmente es el origen de la pregunta que tú hiciste antes. What's the nature of the heart? ¿Cuál es la naturaleza del What's corazón? its relationship to the universe, the one song? ¿Cuál es su relación con el universo, esa única canción? So we have to go a little quickly, but Tenemos que avanzar un poco rápido, pero
we have to ask the one approach. We can ask ourselves the question, who am I essentially? Y una forma, un alcance es preguntarnos evidentemente ¿quién soy yo? Where is the essence of me? ¿Dónde está la esencia de mí? The fascinating thing is La cuestión fascinante es you can't find You can't? it. You can't find it. no la Can or puedes can't? encontrar. Cannot. No la puedes encontrar. Or you can't locate it. No puedes localizarla. Where is it? ¿Dónde está? What's looking through our eyes? ¿Qué es lo que estamos viendo? What's por hearing nuestros through our ojos? ears? ¿Qué estamos oyendo por nuestra What's oreja? speaking through my mouth? Yo estoy hablando por mi boca. So, and Rumi said so beautifully, for 60 years I've been forgetful. Y Rumi dijo que durante 60 años he estado olvidadizo. But not for one single second has this flowing toward me ever stopped or slowed. Pero no por un segundo ha parado este fluir, Has ever stopped or ha slowed. parado este fluir hacia esa búsqueda. In his language he said, I belong to the beloved. Yo pertenezco al amado. So, the teachings bring us, the mystical teachings bring us the sense that the essence of me and the essence of you, the Las essence of esencias you, místicas nos dicen que la esencia mía, la esencia tuya, essence of every listener, la esencia de cada oyente it's all the same. es la misma. It's one being. Es un ser. Being, there's no word that could describe it because it's beyond the mental. No hay una palabra que puede describir porque va más allá de lo mental. Yeah. So just like you have, what's the name of the energy, that brings electricity here? Power Ecuador Power and Electric. Empresa eléctrica. Press Electrica. Ya. Okay. ¿Cuál es el nombre de la So, compañía que hace eso aquí? La empresa eléctrica. You're in your home listening with your computers plugged into Press Electrica. Entonces estás en tu casa con la computadora conectada a la energía que viene a través de la empresa eléctrica. We're here in the studio, we're plugged into Press Electrica. Y estamos en el estudio, estamos conectados a la energía de la empresa eléctrica. Okay, it's a silly metaphor, but we're all connected To the to same source. Press Universal. Sí, sí. Entonces, claro, estamos todos conectados a esa energía universal. Yeah, energy universal, and so it's our potential, Entonces, es nuestro potencial and because it's our potential, it's our destination, y al ser nuestro potencial es nuestro destino. and it won't stop Until we calling us until we arrive Y at no va a the parar de realization, llamarnos, the direct experience of limitless freedom. y no va a parar de llamarnos hasta que nosotros lleguemos a la realización, Yeah. al encuentro de ese potencial de infinita libertad, Limitless bliss. de infinitas bendiciones. Because now your condition is no longer based on circumstance. Porque nuestras condiciones no van a estar dependiendo de nuestras condiciones, de nuestras circunstancias. You realize that being is forever. Tú te das cuenta que ser es por siempre, que el ser es por siempre. It can't be described in our language because our language is based on time. No puede ser descrito en nuestro lenguaje porque nuestro lenguaje está basado en el tiempo. Never took birth, never died. Nunca nació, nunca morirá. Not here, not there. No está ni aquí ni allá. Everywhere. En todo lado, Purity, bliss. No word can describe it. pureza Ninguna palabra se puede describir, la puede escribir. bliss. Bliss es como éxtasis, como algo parecido. So, Bliss, no so translation. the mystic begins to realize what we're looking for, it's not outside of us. Los místicos empezaron a darse cuenta de que lo que estábamos buscando no está por fuera de nosotros. Finally, we come to our senses. Entonces finalmente regresamos a nuestro sentido. What we're looking for is the essence of ourself. Y lo que estamos buscando es la esencia de nuestro ser, de nosotros mismos. And that way you could say one of the purposes of Sufism is to overcome beliefs. Entonces puedes decir que uno de los propósitos del sufismo es
sobrepasar las creencias, to overcome disbeliefs sobrepasar las no creencias by self-realization. a través de la realización personal. That wisdom is the true religion. Que la sabiduría es la religión verdadera. To not be enslaved to principles. No estar esclavizado a los principios. Yeah. I like that To look so into much. the heart. Yeah. Yeah, look into the heart. What I was feeling when you were talking about this is that in essence, if we can talk about the essence, talk about it, we need to experience it, but if we can talk about the Well, essence. we will talk about it. So, like Podemos hablar de la esencia. freedom, peace, and happiness are all the same. It's just the one thing. Yeah, they're all feeble attempts, and really what we used all those Entonces lo que words. dice Goy es que, Oh, que la libertad, la paz Y la felicidad, la felicidad son en esencia, lo mismo. en esencia lo mismo. Entonces Shabda. Yeah, they're feeble attempts, and we left out maybe the best word, love. Y entonces, claro, son intentos de las gentes, pero también hemos dejado de lado la palabra amor. Yeah. It's all, in essence, if we are all, in essence, the same, I know that these are attempts for people to find maybe paths to get to the same point. Si en esencia somos los mismos y estamos buscando caminos para llegar al mismo punto, At the end point, then, freedom, love, peace, happiness, bliss, it's one and the same because there's no distinction. That's why I entonces al said. final Oh, libertad, amor, paz, absolutely. son lo mismo. That's why I said there's no such thing as a Christian mystic or a Y Buddhist entonces mystic. por eso él dice que no hay tal cosa como decir un místico cristiano, un místico budista. At that stage, we got out of our car. We're here in limitless freedom. Y claro, en ese estado ya estamos fuera de nuestro vehículo, estamos en la libertad ilimitada. Yeah, Uh-huh. we're happy we had a vehicle. Estábamos felices que teníamos un vehículo, Otherwise, we couldn't come to the radio station. porque si no, no hubiéramos llegado a la estación de radio. So my last question, because I know you have things to do. I'm sorry for taking up No, your time. it's a pleasure to be here. My last question would be, like, you've chosen the path of Sufism. I would say it chose me, but Oh, both. You chose each other. Yes. Hoy dice, claro, que el Shabda escogió el camino del sufismo y el Shabda dice, no, el sufismo me escogió. even to say I met a great being. Y él dice, pues tal vez es mejor decir, yo encontré un I gran didn't ser know. I didn't know he was a Sufi. que no sabía que era un sufi. You know. And he taught you. Yeah, I found out. Oh, okay, that's the name of what he's using for the cloak of his teaching. Oh, y ese es el nombre que él está usando por la vestimenta de sus enseñanzas. He was actually a Buddhist Zen master. Y él era en verdad un maestro zen budista. He was a Christian, learned the Christian mysteries. Y también un estudioso de los misticismo cristiano. He would sit with the Bible, an Aramaic Bible and an English translation side by Y side. tenía las dos Biblias en arameo y en inglés, al lado una de la otra. He'd read it in Aramaic, Leía en arameo, look at the English, veía en inglés and he goes, no, this isn't translated right. This y is sabía que no a estaba mistake. bien. This is a mistake. This is what it should say. Yeah. So we could have been called Christian mystics. Podríamos habernos llamado I could have been cristianos, called Buddhist. I o could have been budistas. called. He had a Hindu teacher. o tenía un maestro hindú. Yeah, So- that's where I wanted to arrive, to the point that you mentioned that Sufism is a path to the wisdom, and Yes. it is not linked to any religion or service. It's just a path to wisdom, and the practices that you do through what you've learned in Sufism are taking you to the purpose of the self-realization. And on the way to be a little bit kinder Oh, good. and a little bit more compassionate, Uh-huh. to enjoy life a little bit more. But my question was, can you get to the same point through another path, maybe like the practice of Zen Buddhism or mantra yoga? Can they take you to the same place? Yes. Okay? Sí, en español.
Ah, yo, te estás diciendo que diga en español yo volada. A ver, la pregunta es prácticamente si es que él ha escogido el camino del sufismo o de esta práctica oriental. Y la pregunta es si es que hay otras prácticas basadas en la misma sabiduría, pero en otra corriente, como puede ser la práctica del budismo zen o mantra yoga, que le lleven al mismo punto de llegar a la esencia. Esa era prácticamente mi pregunta. Yes. Y la respuesta es sí. And I want to call something in that we didn't speak about, which I feel is important to characterize my own journey. Yo quiero hablar sobre algo que creo que es importante para revelar mi propio viaje. My teacher was American. Mi maestro era norteamericano, Disciple of a great Indian Sufi master. discípulo de un gran maestro sufi hindú, The Indian master Hazrat Inayat Khan. un maestro que se llamaba Hazrat Inayat Khan. My teacher's name was Murshid, which means teacher, Murshid Samuel Lewis. Mi maestro era Murshid, que quiere decir maestro, Samuel Lewis. Okay. In 1968, En 1968 he started having visions of people holding hands y in circles, empezó a tener visiones de gentes tomadas de las manos en círculos, chanting the names of God, cantando los nombres de Dios, sacred phrases, frases sagradas, in all the world's traditions. en todas las tradiciones mundiales. At first it was called Sufi dancing. Al principio se llamaba danza sufis. So he said to us one day, he said, I've been seeing this in vision, let's try it out. Y entonces un día dijo, he estado viendo esto en las noches, ¿por qué no lo probamos? And so a small group of us, went down to his garage in his house. Entonces un pequeño grupo de nosotros bajamos del garage de él, A concrete slab. que era de concreto, el piso. 1968, all the cars still leaked oil. There was an oil En stain. 1968 todos los autos todavía chorreaban aceite, entonces había todas las manchas de aceite. That's where we started. Ahí donde comenzamos. Now the tradition is called the Dances of Universal Peace. Y ahora esa tradición se llama las danzas de paz universal. Those dances are so beautiful. Y estas danzas son tan hermosas They combine devotion, y combinan devoción, the calling, the sacred phrases, el llamar a las frases sagradas, the sympathy that happens by holding hands. la simpatía, la empatía, la afectividad que se genera por tomarse de las manos. They're empowering, embodying. Son empoderadoras, Yeah, and they're being practiced regularly now in more than 50 countries. y ahora son practicadas, danzadas en más de 50 países. Thousands of people, and they're being practiced right here in Ecuador regularly. También en Ecuador, Esto En Quito, tienes en que hablar de Cuenca. lo que van a hacer estos días, ¿no? sí, en Quito, en Cuenca. Yeah, and it's a very signature part of our particular family that we're responsible to help training and passing these dances on to different countries and different generations. Es una marca muy importante nuestra de una forma de pasar esta tradición a las distintas personas de los distintos países. And in fact, we have a website, Dances of Universal Peace, and it's been translated into Español. Y tenemos una página web que se llama Danzas de Paz Universal, que está traducida al español. Pero la página web en español se llama Danzas de Paz Se Universal. llama, it's called Danzas de Paz Universal. In Spanish? Sí, I think It's called like that? Danzas de Paz Universal. That you know Sí, better. sí, Danzas de Paz Universal. Ajá. Cuéntanos qué van a hacer desde mañana, ¿no? Ustedes empiezan a hacer unas danzas, unas reuniones que Shabda va a dirigir. Desde mañana vamos a hacer en el CDI, en el Centro de Desarrollo Integral en Tumbaco, vamos a generar un espacio para desde el miércoles hasta el domingo hacer estas danzas de paz universal,
hacer y aprender enseñanzas sufis, ¿sí? Shabda también es un maestro en ragas, entonces va a tener la oportunidad de compartir sus destrezas y transmitir sus conocimientos en ragas, de esta música clásica hindú. Y están pues todos invitados a venir y conectarme. Mi email es pablo.iturralde@me.com. Mi teléfono 0999 722 376, y con muchísimo gusto les invito a que nos llamen, que participen. Tenemos ya inscritos alrededor de 60 personas que vienen de varios países, ¿sí? Y están aquí además de Shabda, su esposa Tamam, y Darvesha, que es una de las maestras de danzas de paz, y que van a estar acompañándonos en estos 4 días, especialmente el día sábado. Sí, ahí está. Y a partir del día sábado a las 7 de la noche en el mismo Centro de Desarrollo Integral en Tumbaco, va a estar abierto a todos aquellos que por cualquier razón de trabajo no puedan asistir en estos días, a venir y danzar con nosotros al son de todas las tradiciones místicas del mundo, conocidas y desconocidas, ¿sí? A honrar todos esos espacios sagrados de las tradiciones cristianas, católicas, judías, budistas, hindús, de nativos americanos, amazónicas, indígenas nuestras, latinoamericanas, africanas, rusas, mestizas, negras, de todo lado, así que pues están invitados. Qué chévere. So, I still have many questions, but I know I want to keep some questions for another time that you come, because you know, with the translation it takes a little bit of time, but I do have more questions, and beyond the questions I would like to invite people to actually really try and go, and because through the practice, which is the only way the heart learns, is through practice, because we have all the information here, but to get to the heart we need to practice. I just wrote an article about that, but it's so, most of us just want to hold the theory of things, yes, and never go to the practice. It's only through practice that we get to the realization. Right. You can have you can know everything about planting seeds, but until you get your feet in the mud, the seed in the ground, then nothing's going to grow. Until you turn the soil and water, and you know. Lo que dice Goy es que tiene muchas preguntas, pero que tal vez la próxima vez que venga las va a hacer, y que claro, el tema en el fondo es el encuentro de las prácticas, ¿no? El de practicar, porque el corazón necesita salir de su espacio, ya que la mente en su control guarda toda la información y de forma teórica, y Goy dice que ha escrito pues un artículo al respecto de eso, ¿sí? Por otro lado, Shabda menciona que es lo mismo que aquel que planta esas semillas, que hasta que no se meta en esa tierra, en ese lodo, y sienta con sus manos lo que eso significa, no va a entender el proceso en la repetición de plantar y plantar y plantar hasta que entienda cómo funciona. So, real success, and very thankful that you're here. I hope I can come one day. I'm going to do my best. But really thankful of your presence in our country, because it brings something that we need. Your country. I'm a very planetary person. I don't hold the idea of belonging to a country, but we work that way still. No, we do. We come from someplace, and we have to honor that. Yeah, but having the idea of being a planetary being is a lot better thing. So, thank you very much. ¿Quieres decir algo? No, lo que tú dijiste, que me parece lindo, que dice, Agoy dice que pues ella está muy agradecida que haya venido Shabda a nuestro país, y entonces Shabda dice que también es del país de él, y Goy correctamente menciona que ella se siente absolutamente planetaria, pero que tenemos que respetar en definitiva los orígenes de donde vinimos, y eso es importante que lo nombremos, que también lo comparte Shabda. You know, it's so, I feel so much gratitude with that. I can sit here and possibly speak to so many people from Ecuador, and again to say how we're just so thrilled to be here, and
you know, this is the jewel. Ecuador is the jewel of South America. You know, it's such a beautiful place. Y que It's se such a siente treasure. muy contento de estar en Ecuador, con la gente tan hermosa. Siente que el Ecuador es como una joya en Sudamérica en estos temas o al respecto de estos y que puede pasarse sentado aquí hablando de él mucho tiempo. And so many thanks to you to be our host. Mucho agradecimiento contigo de ser And Pablo, una persona. Pablo Peter Pata. my dear friend Pablo, on the No, spot no, translator. no es Pablo, no es Pedro, es Paul. Paul. Paolo. Paolo y Paul. Paolo. Sí, chévere. We'll have more chats whenever you come. We're very honored to have you here. Thank you so much. Thank you. I want to leave you with a song. ¿Encontraste? ¿Encontraste? Yeah. I want to leave you with a song which is called Remembrance. And it's actually a recitation of I believe it's a recitation of the words of God. I don't know if you know Robert Gass. Sure. You do? Well, he's got wonderful albums. I think it's one of his albums that he has that. So I'm going to leave you with that. Thank you so much. Thank you. Bueno, con esto concluimos la entrevista. Esperamos que la hayan disfrutado y que se animen para hacer la prueba. Como hemos dicho, si no se practica, no se puede lograr la realización. Y bueno, con eso despedimos. Les dejamos con este temito de Robert Gass y hasta la próxima.